Buenos días, Francis. Muy buenos días. Bueno, para empezar y para romper el hielo, a mí me gustaría que, bajo tu perspectiva, definieras cuál es la situación actual del nacionalismo canario, un poco en la coyuntura política que nos encontramos ahora mismo. Bueno, yo creo que el nacionalismo canario a día de hoy sigue teniendo exactamente los mismos retos por los que viene trabajando desde hace años, ¿no? Al final estamos hablando de la defensa de un territorio, estamos hablando además de la defensa de instrumentos históricos que son, pues, de alguna manera, parte de nuestro patrimonio, desde nuestro acervo y tradiciones culturales hasta elementos, digamos, más de nuestro quehacer diario, instrumentos económicos, nuestro régimen económico y fiscal, estatuto de autonomía, máximo desarrollo. Yo creo que especialmente importante en la tesitura económica que estamos viviendo y sanitaria, se hace especialmente relevante tener estructuras políticas organizativas que defiendan los intereses de Canarias, más allá de tener que doblegarse ante estrategias partidistas que obedezcan, como digo, a consignas que se den desde Madrid o este tipo de cosas. Aquí hemos tenido muchas experiencias a lo largo ya de esta crisis del COVID. Hemos tenido ya un par de situaciones donde Madrid ha intentado dar directrices a todos los ayuntamientos y hemos visto, en concreto en Las Palmas de Gran Canaria, a un ayuntamiento que se plega inmediatamente a las órdenes que dice Madrid, renunciando a recursos y ahorros que hemos generado los canarios para entregárselos al Estado, no siendo beligerantes, por ejemplo, ante la última crisis migratoria que se ha creado en esta tierra y que está afectando de manera muy especial a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En fin, muchas cosas en las que entendemos que es fundamental tener una voz propia que además pueda con autonomía defender las posiciones e intereses de esta tierra, de Canarias. Bueno, ahora mismo usted pertenece a Coalición Canaria. Sí. Ahora mismo Coalición Canaria está en la oposición en el gobierno de Canarias. Sí. Y Nueva Canarias cuenta con la vicepresidencia, tiene la vicepresidencia en la figura de Román Rodríguez y la presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria. Sí. Yo le quería preguntar si se ha alternado un poco la tendencia del liderazgo o es una cuestión coyuntural, con su punto de vista. Yo creo que si atendemos a los resultados electorales que han habido en las últimas elecciones, Coalición Canaria ha crecido en votos. Por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, mientras Nueva Canaria ha disminuido el número de votos en relación a los comicios anteriores. Yo lo que sí creo es que es verdad que ha habido cuestiones de otro tipo, donde al final lo que se quería hacer por parte, en este caso del Partido Socialista, era arrinconar a Coalición Canaria, y ahí se ha juntado el cielo con el infierno para intentar dejarnos fuera de las instituciones. Y hemos visto cómo no solo en el gobierno de Canarias, sino en cabildos donde se ha entendido el Partido Socialista con el Partido Popular, como puede ser el caso de Lanzarote, ayuntamientos como el de Arrecife. Hemos visto en Fuerteventura que ha habido intentos de todo tipo, condición y color para no hacer presidenta a la primera mujer presidenta del Cabildo Majorero, porque era de Coalición Canaria, y bueno, finalmente han fracasado algunos de esos intentos. Yo creo que Coalición Canaria, y hablo de verdad desde la perspectiva de Gran Canaria, ha iniciado una recuperación que es evidente a nivel electoral después de las últimas elecciones, y al final el proyecto nacionalista, yo no creo que haya habido un cambio de liderazgo nacionalista. Si usted se fija, de hecho, Nueva Canaria, su presencia
se circunscribe prácticamente o exclusivamente a la isla de Gran Canaria. No hay un nacimiento de otras organizaciones nacionalistas en el resto de Canarias más allá de Coalición Canaria, lo cual pues es llamativo, y yo creo que precisamente Nueva Canaria es consciente de su situación, de que su situación empieza en Gran Canaria a debilitarse. Escribe en un reciente artículo sobre Sí. lo que usted llama el empecinamiento de Nueva Canarias en mantener y enaltecer, dice textualmente, una postura y una conducta de división del conjunto del territorio, y que constituye también, a su juicio, la principal piedra en el camino hacia una reformulación del proyecto nacionalista. Me gustaría un poco que nos explicara un poco este planteamiento, en qué se basa y si lo podía desarrollar un poco más. Bueno, pues me baso en las tesis que ha estado manteniendo Nueva Canaria de confrontación precisamente con Coalición Canaria, incluso en este planteamiento que te decía anteriormente, provocando la confrontación entre Gran Canaria y Tenerife, ¿no? Y el resto de las islas, porque al final, como decía antes, la propuesta electoral de Nueva Canaria se circunscribe exclusivamente a la isla de Gran Canaria. Nosotros entendemos que la construcción, desde la perspectiva nacionalista, la tenemos que hacer desde todo el territorio canario, desde cada una de las islas, donde precisamente esto es lo que ha hecho fuerte al nacionalismo en Canarias. Y es que yo creo, y me atrevo a afirmar, que Coalición Canaria es la organización que más se parece a Canarias, que tiene una realidad en cada isla fuerte, con una presencia muy importante, que diría que es mayoritaria en muchas de las 7 islas, y me parece que en ese sentido tenemos que abogar por una construcción de Canarias desde el equilibrio territorial, desde el reconocimiento de todas las islas como lugares en los que tenemos que avanzar y proyectar este equilibrio institucional, económico y social, y me parece que esa es la defensa que tenemos que hacer. Seguir pensando, como en el pasado, que la confrontación de unas islas con otras nos va a aportar algo, al final es debilitar al nacionalismo, y entiendo que eso es un error del que ya deberíamos de haber aprendido y que creo que algunos no terminan de tomar nota. Sobre la etapa de Coalición Canaria en el gobierno, que fue bastante larga, de más de 2 décadas, escribe que nunca se ha defendido con tanta fuerza y firmeza los intereses de este pueblo ante quienes nos niegan nuestros derechos o frenan nuestro desarrollo, como durante este periodo. No sé si cree que esa defensa se está viendo menoscabada con el gobierno actual, y hay una dejación de funciones con respecto al bienestar social de las islas. No tengo ninguna duda. Se nos ha venido vendiendo desde hace mucho tiempo que el día que gobernaran aquí los mismos que gobernaban en Madrid, que los mismos que gobiernan muchos de los ayuntamientos, las cosas iban a mejorar. Y lo que hemos visto es que el gobierno socialista en Canarias, apoyado precisamente por Nueva Canarias y por Podemos, es un gobierno débil ante el Estado, no tiene capacidad de negociación más allá de recoger los fondos que se le dan y de defender el desarrollo de todo el Estatuto de Autonomía. Llevamos oyendo denuncias una tras otra de cómo las especificidades de una tierra como esta, que depende de manera importantísima del sector turístico y del sector servicios, pues cómo no hay planes específicos que atiendan en esta materia a las peculiaridades de esta tierra, y no hemos visto ayudas específicas al sector turístico, no hemos visto iniciativas que de verdad nos hagan alumbrar un futuro, por lo menos, no voy a decir ya prometedor, pero sí que va a haber una recuperación por lo menos rápida, lo antes posible, de todo el sector económico, ¿no? Yo diría más, hay buena parte del sector
turístico y servicios que se nos ha ido quedando en el camino y todavía yo creo que no somos conscientes del daño, y lo empezaremos a ver dentro de poco, del daño que ha sufrido este sector en cuanto a muchos empresarios que ellos mismos lo están denunciando. En el camino se nos vienen prometiendo ayudas y no sé ni cuántos planes desde hace tiempo, y lo cierto es que al final seguimos sin ver en la realidad que esas ayudas estén siendo útiles para salvar al sector empresarial, para salvar puestos de trabajo. En la ciudad en la que yo soy concejal, en Las Palmas de Gran Canaria, estamos disparados en el paro, estamos ya en 50.000 personas, prácticamente un 30% del paro en nuestra ciudad, y eso es una situación dramática para la que necesitamos medidas urgentes y no vemos que aparezcan esas inversiones urgentes, no vemos que haya un equipo que gestione, que sea capaz de poner en marcha medidas extraordinarias para salvar el empleo e impedir que tantas familias canarias caigan en situación de emergencia social. Sin embargo, pese a estas reflexiones que usted hace, una de las alegaciones realizadas por los valedores del Pacto de las Flores, ese pacto realizado por el Partido Socialista en Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera, es que había que airear el gobierno porque no estaba consolidando el desarrollo de las islas. ¿Considera que ha habido avance? Bueno, estamos hablando de que, bajo su punto de vista, ha habido retroceso. Entonces, no sé si, desde luego, podría ser una excepción para una parte de la población, ¿no? Que se cambiara, se dio el argumento mucho de que había que cambiar un poco el gobierno porque estaba enquilosado y demás. Sin embargo, bajo su punto de vista, esto no ha mejorado el desarrollo de las islas. ¿Qué tiene que decir al respecto? Lo que tengo que decir es que hubo algunos consejeros y alguna consejera de este actual gobierno que dijo que se le iba a dar la vuelta como un calcetín a la situación. Creo recordar que en materia de dependencia se decía que todo se iba a solucionar, que estábamos haciendo el fatal. Bueno, la situación ha ido no a peor, sino muchísimo peor en algunas áreas, como en los servicios sociales, con la paralización de la gestión, peticiones de dimisión de la consejera por los propios sindicatos que están en el gobierno. En materia económica, pues estamos oyendo permanentemente que lejos de defender el desarrollo de determinados instrumentos, la incorporación de los fondos que tienen que llegar del Estado a Canarias, pues poco o nada ha habido. Yo recuerdo al consejero de Hacienda, al vicepresidente de este gobierno, cuando entró dijo que la situación económica que había dejado Coalición Canaria era un desastre, y a los 3 meses tuvieron que reconocer que era falso, que la realidad es que las cuentas estaban más que saneadas, que el gobierno no tenía ningún problema para poder, si era necesario, porque así lo que requería el desarrollo de políticas, pues tener que endeudarse, se podrían endeudar, en fin. Yo creo que al final lo cierto es que este gobierno está haciendo un fiasco. No quiero entrar ya en la gestión de la pandemia, donde hemos pasado por el cese de más de un consejero, consejera, la incorporación de personas que estaban en los equipos de gestión de Coalición Canaria a este gobierno, que decía que no quería saber nada de aquello. Pues bueno, por recordar uno precisamente de especial relevancia, el director del Servicio Canario de Salud de este actual gobierno es el mismo que tenía Coalición Canaria. Al final no han tenido más remedio que reconocer que la gestión no solo no era mala, sino que al final han tenido que recuperar a parte de esos equipos de gestión para ponerlos al frente de alguno de sus departamentos. Volviendo a la cuestión nacionalista y ahora entrando en la cuestión más identitaria, ¿no? Desde algunos sectores del nacionalismo se ha achacado al gobierno que en su momento presidió Coalición Canaria en las islas, de no crear una identidad nacional canaria en ámbitos tan sensibles como la cultura o la educación. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Considera que se aprovechó esos 20 y tantos años o se generó una semilla nacionalista, identitaria en las islas? Yo creo, y en este sentido yo soy de los que creo que esta salida del gobierno y de las instituciones tiene que hacer reflexionar a Coalición Canaria. No me gustaría que diera la sensación de que estoy hablando desde la soberbia de una organización que ha estado durante 26 años gobernando esta tierra.
Yo creo que Coalición Canaria tiene que hacer un ejercicio sano de esta salida del gobierno, reflexionar sobre determinadas posiciones. Yo creo que, por ejemplo, es verdad que había elementos identitarios por los que se había tenido que apostar de manera mucho más decidida, de hacer una inversión más clara en temas lingüísticos, en el desarrollo de la Academia Canaria de la Lengua, se me ocurre, por ejemplo, en espacios de protección de nuestro patrimonio cultural. Yo creo que hay muchas cosas en las que podríamos haber hecho mucho más. Es verdad que Coalición estuvo al frente del gobierno y nada hay que criticarle en los esfuerzos que se hicieron en mejorar y en sacar a Canarias del hoyo que históricamente había venido en muchas materias. Se me ocurre en el tema sanitario, por la incorporación de grandes infraestructuras durante los gobiernos de Coalición Canaria, la apuesta por el desarrollo de estos instrumentos que permitieran que además Canarias cada vez pudiera autogobernarse más, decidir más, la incorporación, por ejemplo, de los temas de costa, todo esto que ahora parece que se quiere o se dice que se va a desarrollar, estamos esperando a ver cuándo se inicia todo este desarrollo. Pero al final, yo sí creo que es verdad que de esos 26 años hay mucho de buen gobierno, de haber gestionado bien, se han dejado las arcas de la comunidad autónoma más que saneadas, se ha invertido en áreas estratégicas como la sanidad de manera importante, teniendo incluso algunos centros hospitalarios, como puede ser el Negrín, como una referencia a nivel estatal. Pero también es verdad que yo creo que hay determinadas cuestiones en ese sentido por las que tenemos que hacer una seria reflexión, tomar nota y hacer una apuesta mucho más decidida en su desarrollo, como son algunas cuestiones identitarias a niveles culturales, a niveles de lo que es nuestro patrimonio, en materia de deporte, no tener tanto reparo ni tener por qué tener a veces como cierta complejo de que parece que si lo hacíamos los nacionalistas se nos iba a acusar de que solo estábamos intentando sembrar más distancia entre el Estado español y Canarias. Yo estoy de acuerdo en que Coalición Canaria tiene que hacer una reflexión sana de lo que han sido estos 26 años de gobierno y a partir de ahí, sin complejo ninguno, hacer una apuesta mucho más decidida de los instrumentos identitarios que tenemos en esta tierra. También en el texto anteriormente citado que usted escribe, ¿no?, que se titula Canarias es nacionalista, cita los casos concretamente de Telde y Santa Lucía, donde Coalición Canaria y Nueva Canaria gobiernan en unidad, ¿no? En este sentido, y a pesar de lo que contaba antes sobre Nueva Canaria, sobre su papel y demás, ¿aboga por la reunificación del nacionalismo canario? Yo creo que para Canarias sería muy interesante que los nacionalistas nos entendieran. Ese texto que escribí, precisamente lo que intenta es ejemplificar casos donde el entendimiento ha sido posible y donde cuando todos desde el respeto y desde el trabajo intentamos cerrar una propuesta para esta tierra, podemos ser capaces de sentarnos y de avanzar y de ponernos de acuerdo. Lo que pasa es que cuando, y también lo cito en ese artículo, parece que el máximo interés, incluso por parte de Nueva Canaria, era echar a Coalición Canaria como parte de su estrategia para tener una posición, digamos, o tener ciertas posiciones que le beneficiaran más de cara al futuro en esta tierra, pues es lo que a nosotros nos hace pensar que no estamos trabajando por un entendimiento entre los nacionalistas, sino que ese es a veces un discurso que se mantiene de puertas afuera, pero luego tenemos ejemplos como Fuerteventura, donde no se ha hecho nada por llegar a acuerdos en el caso del Cabildo y en algún ayuntamiento,
o el caso del propio gobierno de Canarias, que tú mencionabas antes, donde yo creo que si Nueva Canarias hubiera renunciado a convertirse en una especie de bastón para el Partido Socialista, donde se apoya cuando el PSOE le interesa, pues a lo mejor hubiera habido fórmulas alternativas de gobierno a este gobierno que estamos viviendo en Canarias, ¿no? Este pacto de las flores. Según el último sociobarómetro de Canarias, publicado y realizado por la UNED, el PSOE tendría un apoyo, según la estimación que ellos hacen de votos, de casi el 35%, Coalición Canaria de un 17,4% y Nueva Canarias de un 9,2%. Sin embargo, claro, aquí hay una variable que no se estudia, esto de marzo, que es los resultados de Madrid. El hundimiento de Podemos y del Partido Socialista y el auge del PP de Ayuso, con algunos elementos identitarios curiosos, ¿no? De Madrid, bastante discutibles, pero bastante curiosos también. Y yo le quería preguntar si usted ve que esos resultados y esa ola que parece que viene de Madrid, ¿no?, son extrapolables a Canarias, donde los sondeos, sin embargo, siguen previendo, por lo menos hasta marzo, ¿PSOE ganaría otra vez? ¿Cómo lo ve usted? Primero, yo no sé cómo se ha hecho el sociobarómetro. La verdad es que lo he discutido, lo he oído discutir mucho ese sociobarómetro del gobierno, este gobierno de Canarias. Yo he contrastado con otros estudios que existen por ahí, que han estado circulando, y algunos que me imagino que en breve circularán, y desde luego ni hay esas distancias tan abismales que se plantean, ni yo tengo lamentablemente que decir que el sociobarómetro tiene algunas cosas interesantes, pero yo en cuanto a tendencias electorales creo que todavía, aparte de que estamos muy lejos de cualquier proceso electoral por ahora en Canarias, me da la impresión de que bueno, tiene una visión un poco sesgada, ¿no? Y luego, por otro lado, también es verdad que las circunstancias que se acaban de dar en Madrid, pues ya estamos viendo por ahí alguna otra encuesta que habla de una especie de ola del Partido Popular que se está generando. Yo creo que estos estudios nunca suelen tener en cuenta la realidad del nacionalismo canario, ¿no?, a nivel electoral. Y es verdad que casi todas las encuestas en el tema electoral en Canarias no suelen tratar muy bien electoralmente a los nacionalistas, pero luego el comportamiento en los procesos electorales vemos que Coalición Canaria en relación a las anteriores elecciones, en las últimas que hubo, mejoró sus resultados. Tenemos más parlamentarios, tenemos más representación en el Parlamento de Canarias del que teníamos cuando gobernábamos en solitario, pero es verdad que nos sumamos para tener el gobierno o mayoría en el Parlamento. Yo creo que los resultados de Madrid no son extrapolables a Canarias. No creo que, de hecho, la realidad del Partido Popular aquí en el Parlamento es la que es. Pero estamos en 11, están en 11 parlamentarios y Coalición Canaria está en 20 parlamentarios en este momento. La diferencia que tenemos con el Partido Socialista es de 5. Yo creo que la crítica al Partido Socialista y el desgaste que le suponga el mal gobierno que está habiendo en Canarias, evidentemente a quien va a sumar es a la organización que tiene más implantación en esta tierra, y entiendo que eso es la Coalición Canaria. Pero bueno, de encuestas y resultados y futurismo, me imagino que tendremos mucho tiempo de hablar todavía por aquí delante. Pero desde luego, pensar que hay una traducción de lo que ha pasado en Madrid a Canarias, yo creo que es complicado. Aquí existen nacionalismos que tienen mucha fuerza, o un nacionalismo que es el de Coalición Canaria, que tiene mucha fuerza. Y me hace recordar también las anteriores elecciones que hubo en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco, donde los nacionalismos en todos los casos se vieron claramente reforzados. Hasta en Galicia, que tuvieron mayoría absoluta otra vez el Partido Popular, el nacionalismo del bloque nacionalista galego también se vio reforzado en relación a los anteriores resultados, con lo cual yo creo que siempre oímos mucho hablar de que la crisis de los nacionalismos y esta historia, pero la realidad electoral yo creo que va por
otro lugar. Y finalmente, para terminar, si usted tuviera que hacer una proyección de futuro, no futuro a largo plazo, sino a corto o medio plazo del nacionalismo canario, ¿cómo dónde estará en ese futuro, en la próxima ventana electoral? ¿Dónde lo pondría? ¿Considera que está en condiciones de revalidar de nuevo, estar de nuevo en el gobierno? ¿Considera que va a pasar a la marginalidad o va a pasar a la oposición? No sé cuál es la perspectiva, lo que usted le ve a medio largo plazo, a corto medio plazo, perdón, al nacionalismo canario. Yo creo que desde Coalición Canaria se está trabajando para, primero, jugar el papel que nos toca en esta legislatura. Y ahora mismo nosotros estamos en la oposición y, como decía antes, tenemos que aprovechar este tiempo en la oposición para revisar, para analizar lo que ha pasado durante el gobierno de coalición, pero ahora mismo lo que nos está pidiendo la gente de la calle y la gente que nos ha votado es que hagamos una oposición contundente, constructiva, planteando alternativas al mal gobierno que estamos teniendo, planteando una confrontación clara con el Estado en la defensa de los intereses, de los recursos que tienen que llegar a Canarias para salir de esta situación de crisis en la que estamos metidos. Y entiendo que este tiene que ser el papel, y este ha sido el papel en todas las instituciones donde estamos, tanto en el Parlamento de Canarias, donde se está siendo muy crítico, duro, contundente en la oposición, pero a la misma vez constructivo. Y estamos desde el primer momento poniendo sobre la mesa propuestas, iniciativas, alternativas a distintas medidas, a distintas actuaciones que hay que emprender, en este caso desde el Gobierno de Canarias y en los casos de los que estamos en los ayuntamientos, en los cabildos, desde las instituciones en las que estamos. Y ese tiene que ser el papel que nos toca ahora. Pero no tengo ninguna duda de que este trabajo la gente lo está entendiendo, y yo lo que me estoy encontrando, más que nunca, es la comprensión de los ciudadanos hacia la necesidad de tener una organización política fuerte, que sea capaz de defender estas posiciones que defiendan los intereses de Canarias, que defiendan nuestro patrimonio y que no se arrodille cada vez que el Estado, como ha pasado en la crisis de la migratoria, como ha pasado en repartos de fondos, como ha pasado en tantos episodios que hemos ido viendo a lo largo de esta legislatura, que al final parece que tenemos un gobierno sumiso, que permanentemente ante cualquier imposición de Madrid se arrodilla y no levanta la mano ni levanta la voz. Yo creo que eso es lo que necesitamos en Canarias. La parte de la autocrítica es evidente que como organización política la tenemos que hacer en lo que ha sido estos 26 años de gobierno, y yo creo que eso ahora lo que tiene que hacer es beneficiarnos a la hora de tener un discurso más empoderado, con más capacidad de defender a Canarias, incluso de lo que lo hemos estado defendiendo los 26 años antes. Francisco Andil, muchas gracias por atender. Gracias a ustedes.